Normalmente son los lunes cuando hablamos de salud, cuando abrimos nuestro espacio de Fisial, de este centro de fisioterapia avanzada. Hoy no pasa nada, es martes, pero también es un buen día para hablar con nuestro fisioterapeuta de cabecera, Alejandro Cuevas. Ya saben que la clínica Fisial cuenta con un equipo de profesionales de dilatada experiencia en fisioterapia, readaptación de lesiones, nutrición, podología y psicología. Son especialistas en la valoración y tratamiento de lesiones, contando para ello con un equipo que valora al paciente desde distintas especialidades sanitarias. En Clínica Fisial se parte de una valoración profunda y exhaustiva, permitiendo ofrecer el tratamiento más específico, eficiente y personalizado posible. Alejandro Cuevas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, Agustín. ¿Qué tal, chicos? Y hoy nos traes un asunto también curioso, la luxación de rótula. ¿Alguna lesión de estas hemos visto también en el fútbol? Pues efectivamente, no es quizás la lesión más habitual, común, sí. Gracias a Dios, porque la verdad es que es una lesión desagradable cuanto menos, al igual que muchas de ellas. Y bueno, creo que aún así merece la pena hablar un poquitín de ella hoy y creo que podemos aprender un poquitín, simplemente. Creo recordar que a Crondelli tuvo algo similar, o si no fue esto muy parecido, una lesión que es importante y grave, eso sí hay que decirlo, ¿eh? Siendo sincero, no estoy seguro si fue luxación de rótula o si fue una abulsión del tendón rotuliano. La abulsión, y así ya aprovecho, la abulsión es una fractura que se crea tirando, digamos, el tendón demasiado del lugar donde se inserta y arranca su inserción a nivel óseo, y la luxación es un poquitín diferente. Si quieres hablamos de ella directamente ahora. Pero bueno, siendo sincero, Crondelli no lo recuerdo del todo bien. Explícanos en qué consiste la luxación de rótula. La rótula, antes de nada, es ese huesecito redondo que tenemos en la cara anterior de la rodilla. El que cuando nos caemos y te da con la rodillita... El que duele. Eso. Efectivamente, ese. Y nada, básicamente la luxación es un problema de inestabilidad que se produce en la rótula en este caso y hace, por así decirlo, para entendernos todos, que se salga de su sitio. Claro. Que las medidas estabilizadoras que tiene la rótula se pierdan y la rótula normalmente se desplace, generalmente hacia el lado lateral, hacia el lado externo, ¿de acuerdo? ¿Por qué suele ser al lado externo? Básicamente porque toda la protección del lado interno es más débil que la del lado externo y generalmente la luxación por biomecánica, por cómo se mueve el cuerpo y por la propia anatomía de la rodilla suele ser principalmente hacia afuera. Y básicamente lo que ocurre es eso, que por un lado los ligamentos, que son las estructuras pasivas, las estructuras rígidas que dan estabilidad, y los tendones, en este caso rotuliano principalmente, dejan de estabilizar con la suficiente fuerza, digamos, la rótula, y esta pues puede llegar a desplazarse. Es complicado porque suele asociarse también, a un daño articular, suele aparecer bastante acúmulo de líquido, ese acúmulo de líquido suele desactivar una serie de músculos, y es bastante común que finalmente el paciente tenga que acabar incluso inmovilizado durante X periodo, y a partir de ahí todo se complica, porque ya tenemos el problema de la luxación original, el propio líquido que se ha acumulado y encima el síndrome de desuso que implica una escayola o una movilización. Claro. Aquí cuando interviene la fisioterapia en un periodo o en un estado más avanzado. Realmente puede intervenir, incluso si el paciente finalmente ha sido escayolado, que no siempre ocurre, pero si finalmente lo escayolan, incluso en las primeras fases. Me explico. Si te escayolan la rodilla, al final lo que tienen que escayolar es de cadera a tobillo, básicamente. En este caso, no es lo mismo que la pierna se lleve, vamos a poner 3 semanas completamente inmovilizada y no le enviemos ningún tipo de información a esa pierna, por contra, que aunque sea desde el pie, se mantenga la circulación sanguínea, se realicen una serie de contracciones para que el sistema nervioso siga enviando y recibiendo información con respecto a esa pierna, ese miembro, siempre, aunque no se le saca tanto provecho, digamos... Tener activada la zona. Exactamente, y eso es un consejo que puede dar directamente un fisioterapeuta y un trabajo que puede trabajarse directamente en fisioterapia y que va a hacer que ya cuando se quite la escayola no se parta de menos 100, sino quizás de 0, simplemente, ¿vale? A partir de ahí, una vez ya no hay escayola, pues empieza todo el trabajo que, por un lado, va a tenerse que recuperar seguro el rango de movimiento de la propia rodilla, el cual se suele ver afectado después de una inmovilización. Sobre todo, habrá que fortalecer toda la parte muscular y ligamentosa de la propia rótula para evitar lo que se llama una recidiva, para evitar que la luxación vuelva a ocurrir en el futuro. Y una de las claves es potenciar la parte más interna del cuádriceps para intentar estabilizar de nuevo esa patela o esa rótula.
Claro. ¿vale? A partir de ahí, como siempre, ejercicios cada vez más funcionales. En los deportistas, poco a poco, intentar realizar ejercicios más cercanos a la actividad deportiva. Y dependiendo del grado de la lesión, pues la recuperación puede ser un poquitín más lenta o un poquitín más rápida. Al fin y al cabo, siempre hay que personalizarlo. Pues muy bien, Alejandro, perfectamente explicado como siempre. Muchas gracias por estar estos minutos. Un abrazo. Nada, siempre usted, Agustín. Un abrazo.